Ok. Entonces, con respecto al proyecto, si tienen alguna duda, preferiría que lo dejáramos para el final, para así avanzar con este tema. Y pues anuncios también van a haber hasta el final, ¿no? Entonces, primero vamos a tener esta clase y ahorita vamos a empezar. Y bueno, pues si tienen dudas acerca de este tema, entonces sí lo pueden ir preguntando conforme vaya dando la clase, ¿va? Ok. Entonces, el servicio que vamos a estar viendo de AWS es CloudFormation. Es uno de, bueno, es uno de los principales de AWS en el cual nos permite, como dice acá, eh, nos proporciona un lenguaje, ¿va? Para que nosotros podamos modelar y aprovisionar recursos de aplicación de AWS y de terceros en el entorno de nube. Si ven, CloudFormation permite utilizar lenguajes de programación, un archivo de texto simple para modelar y aprovisionar de una manera segura y automatizada todos los recursos necesarios para las aplicaciones en todas las regiones y cuentas. Esto proporciona una única fuente de confianza para los recursos de AWS y terceros. Entonces, para dar una explicación más general, es que en sí, dentro del servicio, nosotros podemos diseñar una arquitectura como tal en código, ¿va? Ya sea en un archivo o utilizando un lenguaje de programación, pero utilizando también el mismo archivo, ¿va? Eh, de esa forma, nosotros podemos crear cualquier servicio de AWS mediante código, ¿va? Entonces, en algunos casos puede ser fácil implementar este tipo de arquitecturas, por ejemplo, las más complejas y que llegan a ser demasiado grandes, como por ejemplo crear 100 instancias EC2, ¿va? Entonces es más fácil codificarlo, crear 100 instancias y que se creen así tan fácil desde un archivo de texto. Entonces con este mismo podemos crear cualquier servicio que puedan ver ahí, ya sea un bucket de S3, una base de datos en DynamoDB, una función lambda, etcétera. Los beneficios que nos proporciona es que podemos modelar todo. Entonces, eh, tanto lo que es infraestructura como instancias, bases de datos, los recursos de aplicación, ya sea un bucket S3 o etcétera, que todo se viene definido en un archivo de texto, que es lo que comúnmente se realiza y es lo que les voy a mostrar como ejemplo más adelante. Automatización e implementación. AWS CloudFormation suministra los recursos de aplicación de una manera segura y repetible para crear infraestructuras y aplicaciones sin tener que realizar acciones manuales ni escribir scripts personalizados. Entonces, como ya todo lo tenemos definido ahí, solo es de correr el archivo, eh, reconoce la estructura que tenemos definido y los recursos que también están ahí y los va a crear, ¿va? Y pues el otro que solo es código. Codificar la estructura permite tratarla simplemente como código. Entonces, como ya conocemos varios de los servicios de AWS, eh, solo sería representarlos de manera correcta en código, ya sea dependiendo de la estructura que se vaya a utilizar o el formato. Entonces, de esa forma ya nos va a ser más entendible entenderlo cómo es que está estructurado. Eso lo vamos a ver adelante. Y cómo funciona generalmente, de forma general, eh, lo que es CloudFormation. Primero definimos nuestra estructura en un archivo, ya sea YAML o JSON, aunque para esta prefiero YAML, ya que con JSON tendríamos que escribir lo que es, por ejemplo, las llaves, las comillas y entre otras cosas, ¿verdad? Que con YAML se nos facilita e incluso se ve más ordenado. Eso lo vamos a ver adelante. Una vez que tengamos definido la estructura, la infraestructura y los recursos ahí en ese archivo, simplemente tendríamos que cargarlo a un bucket de S3 y con el servicio de AWS CloudFormation indicar dónde es que se encuentra nuestro archivo, ¿va? Dentro del bucket. Entonces ya con eso, CloudFormation se va a encargar
crear todos los recursos que tenemos definidos ahí. Bueno, entonces en la parte para crear los recursos se tiene que llevar una cierta estructura, en este caso en un archivo YAML, para definir todos los recursos que vayamos a crear. ¿Va? Entonces, para esto es la parte de esta presentación. Si ven, aquí lo que estoy utilizando es un formato para archivo YAML. Entonces, si en dado caso pueden consultar lo que es para JSON, simplemente cambia la sintaxis, ¿verdad? Pero la estructura sigue siendo parecida. Entonces, lo que contiene son lo siguiente, ¿va? El AWS Template Format Version, donde indicamos qué versión es la que estamos utilizando para escribir la estructura de los recursos, una descripción de lo que estamos realizando, metadata para describir cada uno de los recursos que vayamos a crear en ese mismo. Los parámetros, esto es para definir ya sea variables que podemos controlar en todo el archivo y que pueden ser definidos por el usuario. Entonces, cuando vaya a correr el archivo me va a preguntar por ciertas entradas para que yo pueda ingresar los valores, ¿verdad? Están los mappings. Este también es un tipo de variable para eh, almacenar lista de pares clave valor. Entonces, un ejemplo de esta y muy útil es para almacenar las IPs de cada subred, supongamos. Entonces, tengo una red que se va a llamar, supongamos, red semi 1 y dentro de esas voy a listar las, las subredes, digamos, privada 1, privada 2, pública 1, pública 2 y a cada una de esas le voy a asociar la IP como tal. Entonces, ahí ya estaría definiendo lo que es la lista de pares clave de valor. También hay condiciones. em, si en dado caso tenemos de que un recurso depende de cierta versión de cierto otro recurso, ¿no? Por ejemplo, eh, existen lo que son los security groups clásicos o los que son ya para EC2 dedicados. ¿No? Perdón, me salí aquí. Solo iba a cerrar esto. Entonces, dependiendo de esa condición, es que se va a crear cierta parte de recursos o no. Tenemos la parte de transform. Bueno, esta parte no la he utilizado en lo que es CloudFormation, pero simplemente nos permite definir macros para CloudFormation. ¿No? Entonces, esta es la parte que no la he utilizado, entonces no conozco muy bien de esta. Y en la sección de recursos, que es la más importante, donde se va a definir cada uno de los servicios como recursos que vayamos a utilizar, ¿verdad? Ya sea EC2, una VPC, un load balancer. Los outputs, que son las salidas como tal. Si en dado caso quiero ver si tuviera una estructura bien compleja y no solo voy a utilizar un archivo, ¿va? Supongamos quiero tener un archivo para definir las EC2s, otro para la VPC, otro para otras cosas, ¿va? Otros servicios. Entonces acá en los outputs puedo definir, por ejemplo, si creo una EC2 acá en recursos, puedo decir que esa EC2 eh, la puedo utilizar en otro lado, fuera de este archivo. Entonces esto se va a entender más con el ejemplo que les voy a mostrar. Eh, Voy a avanzar acá. Están los parámetros en esta sección, permite definir valores personalizables de entrada para ser utilizados en la plantilla cada vez que se crea o se actualiza un stack. Entonces, si ven acá hay un parámetro que definí, que es el parámetro para tipo de instancia. Defino que el tipo va a ser string. El valor por defecto es T2 micro. Si ven, como es YAML, esta es la estructura que estoy utilizando acá de YAML. Entonces, para escribir un string simplemente no se necesita comillas ni nada de eso. Ya simplemente lo reconoce cuando son después de los dos puntos. Entonces, este sería el valor por defecto.
puedo definir una lista de valores para que el usuario pueda seleccionar. En este caso aquí tengo el mismo T2 Micro y otros valores más. Y también una descripción de lo que es el parámetro para que el usuario pueda entender de lo que está definiendo con ese campo, ya que este se le va a presentar al usuario eh, como una entrada de texto o de selección en este caso. Tenemos los tipos de recursos y propiedades. Los identificadores del tipo de recursos siempre tienen esta forma. Si ven es Service Provider, Service Name, Data Type Name. Entonces tenemos como proveedor de servicio AWS, ya que ahí lo estamos utilizando. El nombre del servicio de AWS es EC2 y el tipo de dato que vamos a utilizar para crear ese recurso va a ser instancia. Entonces al final vamos a crear una instancia de EC2 de AWS. Así es como se define normalmente un recurso, aunque aquí falta el nombre, ¿va? Pero ya se va a ver más adelante. Y luego se definen las propiedades. Por ejemplo, aquí tengo que para crear esa EC2 se tiene que basar en una AMI en el cual tengo que obtener el ID, ¿va? Defino la keeper, el nombre del par de llaves, así tal como lo creé en AWS. Entonces aquí coloco el nombre como tal. El tipo de instancia también, si es T2 micro, supongamos. Si tengo, por ejemplo, el ID de una subnet que haya creado anteriormente, de una VPC, y pues los tags, ¿va? Normalmente aquí se coloca que fue creado con CloudFormation. Entonces, aparte de los parámetros eh, que define que puede definir al usuario o que pueden estar definidos por defecto, están los pseudoparámetros, que son parámetros predefinidos por CloudFormation. Estas no se declaran en la plantilla, así como vimos de los parámetros, sino que se utiliza de la misma forma como parámetro, como el argumento para la función ref. Bueno, eso de la función ref lo vamos a estar viendo más adelante, pero para utilizarla, estos son los pseudoparámetros más comunes, ¿no? Entonces tenemos para obtener el ID de nuestra cuenta de AWS, para obtener la región en la cual estamos ejecutando el servicio de CloudFormation, ¿no? En dado caso que queremos crear ciertos servicios con la misma región. Para obtener el ID del stack, eh, el stack en sí es la sección donde vamos o el espacio donde vamos a estar creando lo que es nuestra infraestructura desde el código. Y el nombre del stack, el que por defecto lo pide como parámetro al iniciar CloudFormation. Entonces aquí estamos en las funciones intrínsecas de CloudFormation, que podemos utilizarla para manejar distintos tipos de datos, acceder a ellos y obtener ciertos valores que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, tenemos aquí Finding Map, devuelve el valor correspondiente a claves en una asignación de dos niveles declarada en la sección Mappings. Si se acuerdan, esta sección Mappings es una de las que expliqué hace un momento de lo que era la estructura de un archivo YAML, ¿no? O de lo que es para la definición de la infraestructura. Entonces, para acceder a ella, simplemente coloco el nombre del mapping como lo había dado, supongamos. Aquí sería como, tengo como el nombre, digamos, red semi 1. Y como top level, tengo varios que son su red 1, su red 2. Entonces aquí lo colocaría. Y luego pondría el otro nivel, en el cual sería como un atributo de este top level, ¿va? De la subred 1. Supongamos como atributo ahí tengo la IP, entonces coloco acá IP, ¿va? Para que al final me devuelva el valor que definí en ese mapping. También tengo getAdd, devuelve el valor de un atributo de un recurso de la plantilla. Entonces, si tengo recursos definidos, por ejemplo, para lo que es una instancia de EC2,
yo tengo definidos ciertos atributos, ¿ah? Por ejemplo, el nombre. Entonces, acá voy a colocar el nombre del recurso, que va a ser de tipo instancia EC2. Y acá tendría que colocar el nombre del atributo que corresponde a este recurso, ¿va? Y si coloco, por ejemplo, name, me retornaría lo que es el nombre de una instancia EC2. Entonces, para la sintaxis, como todas las demás, hay dos formas, ¿no? Normalmente utilizo esta, la que es la forma simplificada. Y pues aquí aparece cómo se utiliza. La otra función es getAdds, bueno, sería como getAvailabilityZones. Devuelve una matriz que enumera todas las zonas de disponibilidad de una región determinada. Entonces, con esta nos va a retornar lo que son todas las availability zones de la región que la vamos a pasar aquí como parámetro a la par de esta. Entonces, pero como nos va a devolver como una lista de estas, todas las que están disponibles en esta región, va a ser que en dado caso vayamos a utilizar solo una, y queremos seleccionar solo una. Entonces, para eso está esta función, la función select. Devuelve un único objeto de una lista de objetos por índice. Entonces, como había dicho acá, getAvailabilityZones de una región nos va a devolver una lista de todas las availability zones que pertenecen a esa región, ¿verdad? Entonces, con esta función podría seleccionar solo una de esas. Por ejemplo, selecciono en el índice 0 de getAdds de la región, digamos, US2, ¿no? Eso también lo vamos, se va a entender con el ejemplo que les voy a mostrar. Tenemos la parte de la función sub. Esta sustituye variables a un formato cadena de entrada por los valores que se especifique. Eh, Prácticamente como en otros lenguajes, este sería como el format, la función de formato para un string. Entonces podemos combinar lo que son strings como tal con los valores de las variables. Entonces para obtener el valor para utilizar esto simplemente ponemos sub y acá sería todo el contenido del string o incluso el nombre de la variable, ¿va? Ahí combinada entre esto. También tenemos la función ref, la función intrínseca. eh, si ven, la otra que sustituye variables a una cadena de entrada por los valores que se especifique, ¿va? Es parecida a lo que es sub, pero en este caso eh, hacemos referencia a lo que es un recurso que hayamos definido en este archivo. Em, y acá están las referencias que obtuve para explicar todo esto. Veamos acá. Eso va a estar al final. Bueno, entonces con el ejemplo, ahorita no sé si tienen alguna duda, ya que con el ejemplo voy a explicar todo eso que acabo de pasar en la presentación, ¿va? Y ahí es donde se va a entender más. Entonces acá eh, en las referencias tengo lo que es un repositorio de archivos ya que definen ciertas infraestructuras o recursos de AWS con el cual se pueden guiar. Por ejemplo, aquí aparece en la parte de servicios y acá aparecen varios servicios que se han implementado con este mismo. Entonces, por ejemplo, acá voy a entrar en la parte de EC2 y a una que define con instancia EC2 con un security group. Si ven, este es el repositorio oficial para esto de CloudFormation, entonces estos les puede seguir como guía en caso de que quieran implementar algo con CloudFormation. Si ven acá, eh, con lo que expliqué en la estructura de este archivo, voy a hacer zoom. Acá defino la versión
en que voy a basar mi estructura de YAML, en este caso. Si bien es una de 2010, entonces es la que eh, en ese momento la que se sigue utilizando incluso. Acá pongo los metadatos, ¿no? Si quiero dar explicación por cada uno de los recursos que voy a crear acá, o, u, otros, u otra información que me vaya a servir, ¿verdad? Como el tipo de licencia. Doy una descripción de lo que estoy creando acá, ¿no? Si bien para string puedo usar las comillas o sin comillas, ¿no? Así como aparece acá. Aquí tengo la parte de los parámetros. Si ven, aquí viene el nombre del parámetro. Me pide key name. En este caso, al usuario se le va a presentar esta descripción. Y el tipo de este parámetro va a ser de nombre de keeper, ¿no? Entonces, al definir este tipo, CloudFormation va a reconocer que vamos a utilizar nombres de keepers. Entonces, automáticamente nos va a poner disponible las keepers que tengamos ya definidas en la parte de EC2. Entonces acá podemos poner una descripción de restricción, ¿va? Que el nombre de la keeper tiene que ser igual a una que ya tengamos existente acá en EC2 keeper. Otro de los parámetros que definen acá es el tipo de instancia. Si ven, da una pequeña descripción. El tipo va a ser string, ¿no? El valor por defecto va a ser t3 small. Entonces, en nuestro caso sería t2 micro, ya que esa está en la parte de capa gratuita. Los valores disponibles permitidos sería, si ven, un array de todos los valores, ¿no? Entonces tenemos esto, T2 nano, T2 micro, y todo esto se lo va a presentar al usuario como una lista desplegable, para que pueda seleccionar un valor de estas. Y también una descripción de restricción, ¿no? También tenemos un parámetro de SSH location para definir qué usuarios con qué IPs pueden acceder a este recurso. En este caso están definiendo una institución, ¿no? Entonces, si ven por defecto, cualquiera puede acceder a este recurso, que es EC2. Acá en descripción pide la IP, ¿va? Si ven, incluso define una restricción de longitud mínima, longitud máxima, valores, en este caso no son valores permitidos, sino que es un patrón permitido, ¿va? En este caso un patrón para IPs. Eh, También una descripción de lo que se va a validar en esto. Y otra importante para crear lo que es la EC2 es definir la AMIO en la cual se va a basar para crear. En este caso, se define un tipo para que se pueda seleccionar, para que pueda validar que sea un tipo ID de AMIO. Y el defecto que coloca acá es la dirección que maneja AWS para esa AMIO. Incluso podemos agregar el ID de la AMI como tal. Acá está la otra sección que es de recursos. Si ven, define una instancia de EC2, le define el tipo que es instancia de EC2. Y en las propiedades tiene que definir el tipo de instancia. Si ven, esto lo va a obtener el valor por ref, la función ref, si se recuerda. Entonces, va a obtener el valor del parámetro que se define en instance type, la que tenemos acá. Según lo que había ingresado al usuario, esa es la que va a tomar acá, ¿va? Entonces directamente si seleccionamos T2 Micro, va a colocar T2 Micro acá. De Security Groups, veamos, en este caso de Security Groups, como puede ser una lista, acá está haciendo una referencia a un recurso. Entonces va a obtener el ID que representa a este recurso, ya que eso es lo que va a necesitar acá. Entonces, este recurso, que es un Security Group, está creado acá abajo. Entonces, otro que necesita la EC2 es el nombre de la llave.
Si ven, nuevamente hace referencia para obtener el valor del parámetro keyname, igual para el image ID, para la AMI, hace referencia al parámetro que tiene el ID de la AMI, ¿va? Que es este. Entonces, pasando al otro recurso, security group, para la instancia, ¿va? De igual forma se le define el tipo, siempre se le define el tipo, en este caso es security, es un recurso de tipo security group. Tenemos las propiedades, le definimos una descripción, ¿va? Digamos, vamos a permitir lo que es el acceso por el puerto 22 para SSH, ¿va? Y se define lo que son los valores permitidos de entrada. Es igual como cuando lo configuramos así en AWS, tenemos que elegir lo que es el protocolo. Si ven, también se tiene que definir lo que es un rango, pero cuando necesitamos un valor específico, simplemente ponemos el mismo valor, ¿va? Desde el puerto tal 22 al puerto 22. ¿Va? Y acá es donde se define qué rango de IPs van a tener permitido acceder por este puerto y protocolo. En este caso lo definimos en el parámetro de SSH location, que era para permitir todos, ¿va? Que estaba por defecto, que es el que puede modificar el usuario como tal. Entonces aquí tenemos en outputs las salidas, eh, el ID de la instancia, simplemente hacemos referencia como valor de esto, eh, la, el nombre de recurso que hemos creado acá. Visito instance. Podemos también definir lo que es el availability zones como salida. Por ejemplo, quiero saber en qué availability zone se creó mi EC2. Entonces, para eso, como valor, le tengo que obtener por medio de la función intrínseca getAt. ¿Va? Entonces, acá voy a em, definir lo que es el nombre de mi recurso y voy a obtener la propiedad o el atributo availability zone. Entonces, acá ya tendría ese valor. El DNS público también de esta instancia lo puedo obtener por lo mismo con la función getAt y utilizando el nombre de atributo public DNS name. La IP pública también de la misma forma, getAt, el nombre del recurso que cree y el nombre del atributo. Entonces para verlo ya, digamos, ya en CloudFormation, aquí voy a entrar a AWS nuevamente. Por acá solo busco CloudFormation. Pues acá ya puedo ver lo que me muestra en el panel principal. Puedo modelar y provisionar todo tipo de infraestructura de nube. Y lo primero que voy a hacer es crear un stack, que va a ser el espacio donde se va a crear todos estos recursos. Entonces lo que voy a crear es este ejemplo que tengo aquí. Ya lo tengo descargado por acá. Es esta, que es la que les acabo de explicar. Entonces voy a definir que la plantilla ya está lista. También voy a especificar la plantilla, que va a ser un archivo que tengo de forma local. Veamos por acá. Ahí está. Entonces voy a subir el archivo y este automáticamente me lo va a subir a un bucket de S3 que va a crear CloudFormation, ya que trabaja directamente con un bucket de S3 para almacenar los archivos. Incluso acá puedo ver el modo diseño. Veamos si lo abrí correctamente. Acá.
Si ven, acá está definido la plantilla y acá nos está mostrando cómo es que, cómo está nuestra infraestructura visualmente. Si ven acá, incluso acá también pueden crear lo que son sus plantillas, poniendo varios recursos que tienen disponible por acá. Entonces acá bien podría encontrar lo que es de EC2, ¿no? Todas las, lo que pueden necesitar para crear lo que es un recurso EC2. Aquí está lo del Security Group, ¿va? Que utiliza acá. Pero eh, sí se prefiere que sea que uno lo defina por el archivo, ya que uno tiene mayor control en cuanto a cómo se llama tal recurso, eh, cómo, sí, más que todo identificar cómo tengo mi infraestructura así estructurada dentro del archivo. Esta parte visual podría servir más para aprender cómo es que funcionan los recursos con cada uno, qué, qué recursos tengo disponible para trabajar con las instancias de EC2, qué atributos tengo, etcétera. Entonces voy a cerrar esta. Solo era para mostrar cómo se ve. Y una vez tengo cargado el archivo, este archivo va de repositorio, le doy a siguiente. Y como primer eh, parámetro, en este caso es el pseudo parámetro que ya trae por defecto el CloudFormation, que siempre me lo va a pedir, es el stack name. Le voy a dar un nombre, stack semi1, o mejor, sí, de repositorio. Y acá son los parámetros que definí en la sección de parámetros. Entonces acá me está preguntando por cada uno de los valores. Si ven el tipo de instancia, está por defecto este, T3 Small, que es la que se definió en el archivo. Voy a escoger la T2 Micro. El nombre de la keeper, voy a escoger una que ya tengo creada acá, ¿va? Porque siempre va a listar las que ya están creadas en EC2, por poner el tipo que es nombre de keepers. Acá puedo poner la AMI, la ID de la AMI o esta que ya está por defecto. Y acá voy a poner el rango de IPs que van a tener acceso a esta EC2. Entonces le doy siguiente. Y acá puedo definirle los tags, los permisos, por si en dado caso hay ciertos permisos que voy a utilizar, eh, recursos que voy a modificar después, ¿no? Entonces acá los defino. Pero en este caso simplemente le voy a dar siguiente. Reviso todo lo que he configurado y le doy a crear stack. Entonces, si ven acá están todos los stacks disponibles y la información del stack, ¿va? Pero la parte que voy a estar viendo son los eventos. En esa parte. Entonces, si ven aquí se está creando el recurso que se definió en ese archivo de instancia EC2. El estado se está creando. Eh, pues ya se creó el recurso de Security Group de instancia. Si ven, ya está creado. Simplemente está creando la instancia EC2 porque, bueno, eso siempre le toma algo de tiempo en lo que es iniciar y verificar que ya está levantada. Entonces acá en recursos se puede ver todas las finales y ven ya está completada. Los recursos que se definió en ese archivo, instancia de EC2, Security Group de instancia de EC2. Y si se recuerdan en la parte, en la sección de salidas, perdón, está lo que es Availability Zone de la EC2. Se ven acá aparece ya todo listado. La instancia como tal, el ID de la instancia, el DNS público de esa instancia, la IP pública de la misma también. Incluso los parámetros, los valores que le dio, ¿no? Para crear esta infraestructura. Entonces acá en recursos me voy a ir a esta instancia y ver cómo es que ya está creada y ya está corriendo.
si ven, aquí estaba. Entonces, em, como AMI utilizó esta, ¿va? Si ven, bien pueden utilizar este ID de AMI o em, la que la, la ubicación como tal de esa AMI que maneja en AWS, ¿va? En este caso es más fácil, por ejemplo, si yo creo una AMI y quiero utilizarla, en esta sección de AMIs me aparece el ID, ¿va? Entonces simplemente copio ese ID y ya puedo utilizar esa AMI para crear mis EC2s con la AMI que haya creado, ¿va? Entonces si ven la información es tal como lo había definido, utilizando el nombre de keeper que, que también definí, veamos entre otros más, ¿va? Entonces ahí, si ven, ya, ya está corriendo ese recurso como tal, ¿va? Y si en dado caso quiero detener todo esto, eh, si quiero eliminar todos los recursos que he creado, simplemente se elimina el stack raíz. En este caso lo selecciono, le doy a eliminar y se va a eliminar todos los recursos que haya definido ahí, no importando lo que son las dependencias. Supongamos, si ven, la EC2 depende de esta instancia de Security Group porque en el archivo, con el archivo ya reconoce que depende de tal, ¿va? Entonces acá lo que va a hacer eh, CloudFormation es eliminar primero lo que es mi instancia, ¿va? Después del Security Group. Entonces después de un tiempo, digamos, si ven, ya fue eliminado. Entonces vuelvo a recargar esta parte y pues ya no me aparece nada. Automáticamente me lo elimina. Bueno, aquí me aparece todavía el estado de esa instancia, ¿va? Para que lo pueda ver, pero en sí ya lo está eliminando, ¿va? Ya lo elimino como tal. Entonces, ese sería un ejemplo sencillo de lo que es crear un recurso en CloudFormation. Pero si en dado caso quiero crear una infraestructura así bien integrada de algo compleja, ¿va? Un poco más larga. Aquí tengo un ejemplo que, bueno, era un proyecto que había hecho para Redes 2, ¿va? No sé por qué no lo dejaron ahí, pero en ese caso, si ven, acá lo que defino son varios archivos, ¿va? Entonces, tengo esta parte de EC2. Bueno, primero lo que es VPC. Creo que esta sería la principal, ya que ahí depende todos los demás recursos. Entonces, si ven, acá como parámetro de VPC, si en dado caso utilizo solo esta como plantilla, me va a pedir como parámetro el nombre de la VPC, pero le voy a dejar una por defecto también. Nombre de IPs públicas, de, perdón, su red pública, de su red privada. En este caso son dos de cada una. También en este caso tengo que definir el nombre de la Internet Gateway, ¿va? Ya que tengo que eh, dar acceso a Internet a esas sus redes públicas, ¿va? Entonces acá simplemente defino los nombres que van a ser para mis recursos, ¿va? En la parte de parámetros. El nombre para la route table pública, nombre para la route table privada y así. Siempre dejando un nombre por defecto. Entonces acá está la parte de mappings que les había dicho. Si ven, acá tengo el nombre del mapping como tal. Acá tengo de cada uno de los niveles. En este caso es el top level. Si ven la forma para acceder a... Y en esa también tengo el rango de IPs, ¿va? En este caso para la VPC va a ser esta, que normalmente utilizo para los ejemplos, ¿va? Y para la subred pública va a ser esta, para la otra pública va a ser esta, y así va. Pero solo lo tengo definido como valores en una variable, ¿va? Entonces aquí es donde ya empiezo a crear los recursos de la VPC. Si ven, tipo VPC de EC2, ¿va? Em,
Entonces aquí defino las propiedades, defino el rango de bloque IPs que va a estar manejando esta VPC. Si ven, acá es donde utilizo la función intrínseca finding map, ¿va? Entonces tengo que definir, esta es una forma de indicar para acceder a ese valor, el nombre del mapping que tengo acá, el nombre del top level, el siguiente que le sigue, ¿va? En este caso es VPC de la lista que tengo acá, y el nombre del siguiente nivel de esto, ¿va? Por decirlo así, el otro atributo de este atributo, ¿va? Entonces, de esta forma, si ven subnet config, VPC, eh, CDR, es como que estuviera accediendo a este valor, ¿va? Entonces, al final, lo que me va a retornar es este valor en esta parte, ¿va? Em, Acá le defino lo que son los tags. Como les decía, normalmente se le define, por ejemplo, aquí le agrego un tag para darle el nombre de la VPC, ¿va? Y otro tag para identificar que lo creé con CloudFormation. En este caso, le voy a decir que fue creada por un servicio de AWS, en este caso CloudFormation, ¿va? Ya que acá le voy a pasar por medio del pseudoparámetro AWS StackNet, haciendo referencia a esta para obtener el valor como tal del nombre de stack. Entonces, en una de esas etiquetas me va a aparecer el nombre del stack con el cual fue creado este recurso. Y lo demás necesario para una VPC, tenemos el Internet Gateway, tipo Internet Gateway, ¿va? Las propiedades, si ven, simplemente es definir el tipo, ¿va? Y ya se crea así como se hace manualmente en la sección de VPC. Y pues los tags lo mismo, siguiendo lo mismo, de darle como un tag de nombre y un tag con que fue creado, ¿va? La formation en este caso. Pero lo otro que se hace en VPC es vincular el Internet Gateway con la VPC, ¿va? Entonces aquí está la parte, el recurso para vincular lo que es el Internet Gateway con la VPC, ¿va? Aquí se define el tipo. Entonces las propiedades, defino que Internet Gateway voy a vincular con qué VPC, ¿va? Si ven, hago referencia a los recursos que he creado, Internet Gateway acá y VPC, que es esta, que está aquí arriba. Entonces una vez tengo eso, puedo definir cada una de las subredes públicas que tengo allí, privadas también. Entonces defino el tipo de subnet, que es, defino que es tipo subnet de EC2. En propiedades voy a definir a qué VPC va a pertenecer esta subred. Igual, si se recuerdan, eso es lo que nos pide de cuando lo creamos de forma manual, ¿va? A qué VPC va a pertenecer. Y también pide en qué availability zone queremos que esté esa subnet. Así de forma manual también podemos dejar una por defecto que no tenemos preferencia, entonces que nos elija una de las que están disponibles o seleccionar alguna. Pero en este caso tenemos que seleccionar alguna de las que están disponibles, ¿va? Entonces seleccionamos la primera, si ven, el índice 0 de la lista que me va a retornar con esta función de getAvailabilityZones, haciendo referencia a la región en que estoy creando esta infraestructura, ¿va? Con CloudFormation. Entonces me va a obtener todas las availability zones de esa región. eh, Me va a seleccionar la primera, ¿va? Por la función y es la que le va a dar como valor a esta propiedad, ¿va? En bloques de IP igual uso la función finding map accediendo de esa misma forma, ¿va? Pero ya utilizando eh, el nivel de pública 1, ¿va? Ya no VPC. Entonces aquí está la otra configuración también para las subredes de asignar IP públicas para las EC2s que se vayan a ejecutar en esta subred, ¿va? Si se recuerdan, eso también se podía configurar de forma manual. Los tags, de la misma forma, así como creé la pública, también creé esta privada, ¿va?
solo cambiando el nombre eh, y esos valores de nombre, ¿va? Aquí tengo también para la pública, otra privada que había creado. Y otro que necesita la VPC, otro de los recursos es la route table, ¿va? La pública. En ese caso se divide en pública y privada. Entonces, si ven, creo un recurso, route table. En las propiedades voy a definir a qué VPC pertenece y solamente, ¿va? Entonces, así para la otra route table también, ya que creé una route table por cada subnet que había creado. Entonces, aquí tengo las públicas y luego que haya definido la route table, eh, voy a tener que agregarle acá a esas route table públicas lo que son el acceso a internet, ¿va? Para que todas las subredes que vaya a agregar ahí también tengan acceso a internet. Entonces, defino un tipo de recurso ruta, ¿va? Que es una de las configuraciones que se hacen en route table. Eh, de- Hago referencia a qué route table va a pertenecer. Esta es una de las que había creado, ¿va? La primera. Em, ¿Qué partes de esa route table van a tener acceso por esta ruta? En este caso, quiero que todas las subredes que se vayan a agregar a esta route table tengan acceso a la Internet Gateway, que es uno de los valores que se puede eh, configurar en rutas. Entonces, aquí hago referencia a un recurso de Internet Gateway. De la misma forma hago para la otra route table, ¿va? Y pues acá lo único que me faltaría sería agregar las subredes a esta route table. Entonces, con eso terminaría esa parte de la configuración, ¿va? Entonces, creo otro recurso de Subnet Route Table Association y en propiedades voy a definir eh, el recurso Route Table que creé y qué subnet voy a agregar a esa Route Table, ¿va? Entonces acá tengo una subnet pública que había creado también y lo mismo para la otra subnet, ¿va? Que va a pertenecer a la otra Route Table. Entonces, si ven acá lo mismo para la privada, va a ser igual como hice con la pública, solo vas a cambiar el nombre. Igual lo de la asociación de la route table a esta. En este caso no le agregué un acceso a internet, vaya que de por sí no tendría que tener, va. Pero en este caso sería de configurar lo que es una NAT Gateway, pero ya que generaba costos, ¿va? No fue necesario realizar esto. Y acá para que pueda ver cada uno de los recursos que creé por medio de este archivo, eh, pues defino todo lo que son las VPC, ¿va? Cada una de las subredes, pública, privada, Internet Gateway y el Security Group por defecto que se crea cuando definimos un recurso de VPC, ¿va? Entonces, si ven, por ejemplo, para esta salida de Security Group, le puedo definir una forma, un nombre para esta, para que me aparezca ahí. Entonces, si ven el nombre, recibe como valor un string y acá estoy utilizando la función sub. Entonces, acá coloco todo lo que es el valor para de forma string, ¿va? En este caso incluso se puede utilizar sin las comillas, como les había dicho, ya que ya me lo acepta así. Entonces escribo acá esto como string y puedo obtener los valores de parámetros que había ingresado a través del usuario o pseudoparámetros como tal, en este caso el nombre del stack, la región, ¿va? En la cual se crearon los recursos y así, ¿va? Entonces para eso, con eso de la VPC crear, ya puedo crear mi sitio, ¿va? Ya que ya lo puedo eh, asociar a una subnet que había creado por ahí. Entonces, si ven acá como salida, tengo cada una de las subredes públicas, ¿va? Porque estas las voy a estar utilizando en EC2.
Si ven, acá están definidas. Y acá en EC2 voy a pedir ciertos parámetros, ¿verdad? En este caso, eh, public subnet 1, la subnet 2, pero para pasarle esos valores que tengo como salida en VPC, tengo que tener un archivo así que sea la principal para que me permita unir todo esto que definí en archivos diferentes y que al final sea una infraestructura como tal, ¿va? Entonces tengo este archivo main. Si ven como recurso, acá tengo lo de la VPC y entonces de qué tipo lo pongo sería stack, ¿va? Ya que lo que tengo aquí sería un stack como tal, que va a ser para la parte de VPC. Si ven de parámetros, le puedo pasar también el nombre de la VPC, que al final se lo va a agregar al parámetro que tiene definido dentro de VPC, ¿va? Así ya muy redundante, ¿va? Entonces, acá en template tengo que definirle lo que es la ubicación de ese archivo, ¿va? En ese caso, anteriormente tuve que pedir como parámetro cuál es la dirección del bucket donde tengo almacenado todos esos archivos, ¿va? Y se lo paso por acá. Si ven, incluso también tengo el nombre de EPC y todo eso, la descripción y todo eso. Entonces, una vez tengo definido esto, aquí tengo la parte de configuración, ¿va? Pero solamente son para security groups. Y lo otro es esta parte de EC2. Como aquí creé en VPC las subredes, tengo que hacer una forma para que esas subredes públicas la pueda utilizar en EC2, ¿va? En este caso, en este archivo, ¿va? Entonces, como parámetro, directamente le voy a pasar el valor que tengo como salidas en este recurso de VPC. Entonces, si ven, accedo a vpc.outputs en las salidas que definí ahí y tengo una lista en los cuales pertenece las subredes públicas. Entonces, si ven, accedo directamente a la que tengo, veamos aquí, esta como salida. Entonces, aquí tengo el nombre de esta y en el main voy a obtener ese valor y se lo voy a pasar acá a un parámetro que tiene también EC2, que lo tengo aquí al principio. Entonces esto se lo paso porque cuando voy a utilizar, voy a crear esta infraestructura como son varios archivos y el principal va a ser el main. Entonces lo único que voy a definir como parámetros va a ser esto, el nombre de PC y bucket. Y los demás parámetros que utilizo acá pues van a quedar detrás, ¿no? Ya no van a ser visibles por el usuario, por lo tanto tengo que definir cada uno de esos parámetros que tengo acá, ¿no? Entonces le paso todas las subredes públicas, el security group, ¿va? También, y defino dónde está ubicada esa plantilla, ¿va? En ese caso un bucket con el nombre del archivo, instituto.yaml, así como lo tengo acá. Entonces pasamos acá y acá defino los valores de su red pública, su red pública 2 también, y el security group que creé en VPC. Entonces, otro de los parámetros que voy a necesitar es el nombre de la key pair. Acá le defino por defecto, así como lo expliqué con el archivo de ejemplo que está en el repositorio de AWS, ¿va? El tipo de instancia también, el ID de la AMI. Si ven, este es el ID, un ID que ya viene, que, que tiene AWS, ¿va? La cual es para crear uno basado en Ubuntu 18, si no estoy mal. Entonces acá también pongo otros parámetros para darle el nombre a este EC2 y demás. Entonces en los recursos voy a crear las instancias, me voy a enfocar en esta. Como propiedades voy a agregarle el tipo de instancia,
el nombre de la llave, el ID de la AMI, la subred a la cual va a pertenecer esta EC2, ¿no? Entonces, para esto me fue importante definir como parámetro desde afuera que había creado con la VPC, ¿no? Entonces aquí está y le agrego los tags para identificar que fue creado con CloudFormation. Y acá tengo otra instancia también, va, que tiene la misma configuración de arriba, pero con la otra subred pública. Entonces, como salida para este archivo, como solo creé EC2s, voy a poner cada una de las EC2s, ¿va? Acá está. Entonces, otra de las configuraciones que tengo ahí es crear un load balancer con esas EC2s ya creadas, ¿va? Entonces, si bien voy a necesitar las dos subredes públicas, porque voy a utilizar las dos EC2s que había creado, ¿va? Este pertenece a la pública 1 y esta a la pública 2. Tengo el security group. En este caso, vamos, sí, también defino como parámetro el nombre del balanceador de carga. Y como recursos, esa parte importante es donde voy a crear el balanceador de carga. Como tipo balanceador de carga de Elastic Load Balancing, ese servicio de AWS. En las propiedades voy a colocar los listeners. Eh, en sí es el mapeo de los puertos de load balancer hacia las instancias, ¿va? Así como se define de forma manual, ¿va? Pongo qué puerto de load balancer eh, va a estar representando a tal puerto de la instancia. Entonces lo pongo aquí, igual el protocolo. Como van a ser varios, lo pongo como listas, así como están acá. También defino el health check. Tiene los mismos valores que tiene por defecto, que son estos. También me pide las subredes en la cual voy a tener disponibilidad de estas instancias, ¿verdad? Entonces voy a utilizar las dos porque tengo las dos institutos, ¿verdad? Que una pertenece a la pública 1 y otra a la pública 2. E instancias voy a agregar como los recursos que había creado en esa sección de EC2. Voy a hacer referencia a cada uno y se los voy a agregar acá. En el caso digamos, de Security Group, acá lo tengo como un parámetro que le paso una que había configurado aparte, ¿no? Entonces, por ahí está, le agrego los tags de igual forma y solo voy a desplegar este recurso en la salida de CloudFormation, ¿va? Solo para visualizar que sí se creó. Entonces lo otro que estaba aquí era esto, ¿va? La de config, que simplemente era para crear un security group aparte para el load balancer. Y con esto ya creado, lo que voy a hacer, como CloudFormation utiliza un bucket de S3, tengo que ir acá a S3. Vamos. Ok, entonces acá una vez que haya creado esta parte, em, tengo que crear un bucket. En este caso tengo este, ¿verdad? Bucket CloudFormation semi1. Y acá voy a cargar cada uno de estos archivos. Si ven, tengo acá, incluso le agregué el que había descargado del repositorio de CloudFormation, pero de igual forma esto no se va a utilizar, ¿va? Ya que en el main es donde defino qué archivos se van a utilizar, ¿va? Si ven el de los balancer, EC2, config, VPC. Entonces acá tengo cada uno. De estos no es importante poner el bucket público ni cada uno de los archivos porque
CloudFormation directamente va a tener acceso a este servicio. Entonces voy a crear un stack. Voy a decir que ya tengo una plantilla lista y que voy a utilizarla por medio de, perdón, de una dirección de un bucket de S3. Entonces acá me va a pedir la dirección del archivo principal de, que representa la plantilla de esa infraestructura que voy a crear. Entonces me voy aquí a S3, busco el main y voy a copiar esta. Lo pego acá y le voy a dar siguiente. Si ven en el main, simplemente tengo definido dos parámetros, el nombre de la VPC, que se lo va a pasar al final la sección de VPC, y el nombre del bucket en donde están todos mis archivos, que sería este mismo bucket. Si ven, acá está el nombre bucket, nombre de VPC, y cada uno de los parámetros que había creado en los otros archivos, pues ya no me lo pide definirlos. Por lo tanto, acá sí es importante definir una por defecto o pasarle como valor otra que había creado, por ejemplo, aquí en el main. Entonces, aquí le voy a agregar el nombre del stack y le voy a dar siguiente. Una vez eso, eh, pues acá le doy siguiente, vaya que no configuro nada más. Reviso todo y le doy a crear stack. Entonces acá sí se va a tomar un rato porque son varios recursos que se tiene que crear, ¿va? Entonces primero va a pasar por la VPC, que es lo principal para poder configurar lo demás. Me voy a ir acá por los eventos para ver qué es lo que está realizando, ¿va? Entonces veamos acá. A ver cuánto se toma. Voy a recargar por acá. Entonces, si ven acá mismo en parámetros, también está cada uno de los valores que definí para los parámetros, ¿eh? Y la plantilla del main, incluso me lo muestra acá. Sí, en VPC se está tratando porque sí son varios. Porque son subredes, route tables, internet gateway, asociaciones de cada una. Entonces acá está. Y hasta la VPC. Se pasó al otro archivo de config que, como les dije, solo es para crear un security group, ¿va? Entonces eso tiene que ser rápido. Ahí está. Entonces ahorita tendría que pasar a EC2 CAD. Al parecer ya lo está creando. Entonces si ven como recursos, lo que me está desplegando, perdón, eh, son los stacks que representa cada uno. Por ejemplo, acá tiene que aparecer los stacks que representa cada archivo. Por ejemplo, me paso el stack de PPC, que es el archivo como tal, ¿no? Y ya puedo ver los recursos que definen cada uno, ¿no? Así como la route table, la internet gateway, cada una de las subredes y así va. Incluso en las salidas también cada una de las que definí, como el security group, el internet gateway, las subredes públicas, las privadas, la EPC, ¿va? Entonces así puedo ir viendo cada una. Pero la raíz, como les había dicho, va a ser esa, el main. Entonces acá voy a esperar a que se creen los balances y al parecer ya está completo, como dice acá. Ya se creó. Entonces voy a revisar cada uno. Acá me voy a ir a VPC. Entonces veamos por acá.
Acá voy a ver las VPCs que tengo disponibles y me tiene que aparecer una que acabo de crear con CloudFormation. En este caso, no, es este. Rápidamente lo puedo identificar con los tags, ¿no? Ya que definí el nombre de la VPC y que fue creada con CloudFormation. Se ve incluso acá ya la pone por defecto, por medio de que fue creada y otra información de masa. Entonces aquí bien se puede ver que fue creada con CloudFormation. Puedo ver cada una de las subredes que creé. Si ven acá está, ¿va? La pública 2, pública 1, las privadas, cada una asociada a la VPC. Tengo las route tables también para la pública, dos para la pública, otra para la privada. Si ven para la pública en rutas tengo el Internet Gateway. En las asociaciones con las subredes tengo la agregada la subred que pertenece a esta route table. Y tengo el Internet Gateway, ¿va? Para que las subredes públicas tengan acceso a Internet, que es esta de acá. A ver, por acá. Entonces, acá está, ¿va? Incluso se puede ver. Para lo que es de EC2 también me tiene que tener creado dos instancias ahí, asociadas con la VPC que había creado anteriormente, ¿va? Entonces, los veo acá en instancias. Entonces acá tengo la primera, ¿va? La segunda es idéntica, solo que en otra subred. Entonces, si ven, acá está en la VPC que había creado. Podemos ver más a la subnet que tendría que pertenecer o a la pública 1. De igual forma tendría que ser con la otra. Entonces, lo otro que creé es un balanceador de carga que yo creo que ahorita no tiene que estar disponible ninguna porque la AMI que utilicé es la base para crear una con Ubuntu, ¿va? Sin ningún servidor ni nada. Entonces, solo tiene que aparecer el load balancer con cada una de las instancias que están ahí. Si ven, acá está cada una de las instancias, las availability zones, porque agregué cada una de las subredes públicas en las cuales voy a tener disponible porque cada una de estas pertenece a cada una de las que creo. Entonces, ahí está, básicamente es eso, en lo que es eh, el stack principal, ¿verdad? Que me crea la VPC, como se los mostré, las EC2 y el load balancer. Y pues creé una security group para utilizarlo aquí en los balance. Y si en dado caso quiero eliminar todo esto, tengo que eliminar la stack raíz, ¿va? En este caso, la que creé al principio, donde están todos los stacks, que representa el archivo main.yaml, en este caso. Entonces le doy acá. Y entonces CloudFormation me tiene que detectar qué stack es la que tiene que eliminar primero y qué recursos tiene que eliminar primero de esa stack, ¿va? Para que así se me elimine automáticamente todo lo que cree. Entonces veamos, esperemos acá a que se elimine. Entonces los balancers ya se eliminó, vaya que fue el último que se creó. Entonces no hay dependencia sobre ese stack. Entonces lo que se elimina ahí, eso sería la parte del ejemplo con CloudFormation. No sé si tienen alguna duda o algo que quisieran preguntar con respecto a CloudFormation.
Veamos, aquí ya está, ya se está eliminando. Bueno, entonces de ahí ya se tendría que eliminar y todos los recursos que definí también ya tendría que estar eliminados. O sea, no tendría que preocuparme por ir a revisar de si dejé levantado uno, automáticamente lo va a eliminar. Entonces la otra parte que está acá es la tarea, con CloudFormation. Pero para esta de la tarea, em, si bien es parecido a lo que les expliqué acá, es crear una VPC con un archivo YAML o JSON, como prefieran, ¿va? Que contenga una VPC, una subred pública, privada, una route table pública, privada y una Internet Gateway. Y pues claro, conectar todo esto, ¿va? No solo dejarla creada, que la red totalmente funcional, entonces agregar las subredes a cada una de las route tables, así como en la Internet Gateway como ruta a esa route table. Y pues está a hacer un video de eso, ejecutando la plantilla que crearon con ese archivo, ejecutando el CloudFormation y que se vea que se crearon cada uno de los recursos. Entonces sería un video que subiría a YouTube, entonces solo entregaría el link y el archivo, ¿va? De la plantilla, YAML o JSON. Y puedes adjuntar el número carnet de entrada de texto y, y está la otra opción, ¿va? Creo que eh, acá se lo voy a mostrar. Entonces, como ya estamos en semana de conferencias, bueno, ya algunos comenzaron con lo que son las conferencias. En el curso vamos a tener una conferencia, como tengo acá en la ficha, el próximo viernes. Si ven, el horario está de 5 a 6 de la tarde. Es por disponibilidad del expositor. En este caso es Luis Azurdia. Ustedes ya unos lo conocen, pero también fue el auxiliar, el anterior auxiliar de este curso. Entonces, les va a estar platicando sobre el tema, consecuencias de una mala arquitectura de nube. Y pues como allí hay asistencia, hay un formato de asistencia, entonces para los que participen en esta conferencia y agreguen su asistencia ahí, pues les va a valer por esta tarea. Entonces tienen esas dos opciones, ¿va? Entonces, una, entregar esta o asistir a la conferencia. Y pues el formato para entregar su tarea como conferencia también se los voy a describir más adelante ahí en el web, ¿va? Simplemente creo que sería colocar su número de carnet. Acá se los dejé. Es el próximo viernes, viernes 25. Ahí está. Pero de 5 a 6 de la tarde. De igual forma va a ser por acá, por este Meet de laboratorio. Entonces, esto se los voy a publicar ahí en el Classroom para que todos lo puedan ver, ¿va? Para los que eh, no están presentes y no tan presentes acá en el laboratorio. Entonces, así lo ven todos y se enteran de eso. Em, entonces, sería una, no sé si tienen alguna duda. Ok. Entonces, lo otro, aprovechando, es que les quería, para los que están aquí presentes y los que están escuchando, eh, pues voy a publicar lo que es el horario para la calificación del proyecto 1, ¿va? Entonces esta calificación se va a estar llevando los días lunes, martes y miércoles, ¿va? Si ven el 21, 22 y 23 respectivamente. Entonces
sin dado caso aún no han terminado con su proyecto, pero eh, como siempre tienen que entregar el repositorio ahí en Weddy para que aparezca como entregado, ¿va? Todavía pueden avanzar un poco más, ¿va? Ya que eh, pues para verificar que cuánto avanzaron y cuánto no, no voy a no voy a estar revisando que cuánto avanzaron hasta ese día, hasta el día viernes, ¿va? Entonces, bien se podría hacer, pero no voy a estar realizando eso, entonces voy a estar calificando lo que vayan a tener ese día y pues ahorita les voy a publicar esto por medio del Classroom, ¿va? Entonces veamos aquí, tienen acceso todos. Solamente tienen que escribir su número de grupo por acá, en el horario que tengan disponible. Entonces ahí ya están listos, ¿va? Para los que estén ahí pendientes. Entonces ahí estoy viendo que fue bien rápido que nos escribieron su grupo, ¿va? Entonces no sé cuántos grupos vayan a hacer al final porque habían como 31 en total y pues solo he visto que 29 han entregado como las tareas y sí, va, las tareas grupales, entonces más o menos. Vamos a ver si nos aparece algún grupo por ahí, vamos a agregar algún espacio. Pero por el momento creo que hay 29 espacios, ¿no? Bueno, entonces ya vi que algunos ya se anotaron, ¿no? Entonces, lo otro sería sí, la hoja de calificación, que se los voy a estar subiendo mañana, igual por el Classroom, Movieti, ¿ya? Bueno, el Classroom les voy a notificar por ahí que ya está en el web, ya. Entonces, no sé si hay alguna duda en general sobre este proyecto, sobre la conferencia, sobre lo que vimos hoy.
Sí, al parecer no. Entonces eso, ajá. Sí, exactamente. Si asistís a la conferencia, no entregas la tarea 5 que les expliqué acá, ¿va? Solo que tendrían que esperarse hasta ese día, que ese día sería la fecha límite, ¿va? Ese viernes, acaba el día de la conferencia a medianoche. Entonces, ni bien termine la conferencia, les voy a decir el formato para que entreguen eso, ¿va? Se los voy a escribir en la tarea, ¿va? Las dos opciones que tienen. Entonces, bueno, si no hay más dudas, eso sería el laboratorio por hoy. Y sería hasta la otra semana. Feliz día.